¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a presentar el tema de María en los misterios de la redención, ¿no? Estamos en el tercer día de estas reflexiones marianas, ¿no? Vamos a revisar los numerales del 17 al 26, ¿no? Vamos a ir un poco rápido este día porque vamos a revisar varios puntos y bueno, para que el video no salga tan largo. Vamos a tomar desde el último punto del video previo, ¿no? Vimos el tema de que Dios quiso valerse de María en la encarnación, ¿no? Vamos igual a leer rápidamente esos textos y a recordar un poco qué es lo que mencionamos la vez pasada, ¿no? Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley o de la antigua alianza, durante 4000 años, a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. Entonces, una vez más, ¿no? Recordar que lo que quiere decir este punto es que solo María, ¿no? Pudo, por medio de la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes, alcanzar, digamos, de alguna forma, que Cristo se encarne, ¿no? O sea, ella alcanzó para la humanidad, por medio de sus plegarias y por medio de la elevación de sus virtudes, la posibilidad de que Dios se encarne. Por voluntad de Dios, naturalmente, ¿no? Porque Dios crea también a María, la diseña como es, ¿no? Como finalmente es, como finalmente ha sido, ¿no? Claro que también ella igual es un ser humano con libertad y con sus capacidades, ¿no? Con su entendimiento, voluntad, y su memoria accede, ¿no? Y le dice que sí a Dios en la voluntad que Él tiene para ella, ¿no? Entonces, como dice San Agustín, ¿no? El mundo era indigno de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, ¿no? Directamente de Dios, Padre. Entonces el Padre lo entrega a María y por medio de María lo entrega al mundo, ¿no? Entonces recordar, ¿no? Cómo la intercesión de María es real, concreta, ¿no? O sea, si lo que muchos trataron de conseguir por muchos años, solo María lo obtuvo por medio de una plegaria elevada junto con sus virtudes, ¿no? Continuando en la misma línea de este punto, eh, vamos a pasar a los siguientes numerales que ya estamos viendo el día de hoy, ¿no? Centramos esto en el tema de que Jesucristo es de Jesucristo en el seno virginal de la Virgen María, ¿no? Y vamos a tocar algunos puntos esenciales porque de hecho los 9 numerales que estamos tocando hoy son un poco extensos, pero tienen mucho contenido muy rico, entonces vamos a tocar algunos puntos y ir explicándolos, ¿no? Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, para que pudiera engendrar a su hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico, ¿no? Entonces sigue el mismo punto anterior, ¿no? Solo resaltar este sentido de que así como María engendra al Hijo, engendra a Jesús, ¿no? Por obra del Espíritu Santo, con Jesús también engendra a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, que es el cuerpo de la iglesia. Entonces, María, al engendrar al Hijo, engendra también al resto de la iglesia, ¿no? No de forma absoluta, claro, porque es Cristo quien funda la iglesia, ¿no? Pero también ella es partícipe, digamos, de este proceso, porque si es que ella ha engendrado al Hijo, entonces también engendra al resto del cuerpo, ¿no? Porque no podría engendrar, digamos, una parte del cuerpo, ¿no? Como que engendrar la cabeza sin engendrar el resto del cuerpo, ¿no? Sino que en realidad engendra al Hijo y junto con el Hijo al resto del cuerpo de la iglesia. Jesús descendió al seno de María para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Entonces, el autor sigue profundizando en ese tema de que hay muchas realidades que no conocemos y que se dan dentro de, incluso de forma concreta, dentro del seno de María, ¿no? Dentro del seno virginal de María. ¿No? Acá dice, ¿no? Realizar ahí secretamente maravillas de gracia, ¿no? De hecho, no entra en ningún detalle particular, pero entendemos, y de alguna forma lo va a ir desarrollando en los siguientes puntos, pero entendemos de que dentro del seno virginal de María, ¿no? En la encarnación y en el tiempo en el que Jesús está dentro del seno virginal de María, ya ocurren gracias grandes, ¿no? Que Cristo mismo trae a la iglesia por medio de María. Dios ha encontrado gloria en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no revelarlos sino a María, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Sigue profundizando el autor ahora en el tema de que
todas estas realidades que son propias de Dios, ¿no? Que son propias, en este caso, de Jesucristo, que es segunda persona de la Santísima Trinidad, los revela de manera particular a María. Entonces, y de alguna forma menciona ese sentido de cómo la encarnación es un misterio increíble, ¿no? Porque claro, no solo es que Dios se hace hombre, que ya es increíble, sino que además Dios se hace visible, ¿no? O sea, podemos mirar a Dios sin morir, de alguna forma, ¿no? Que es algo que se mencionaba en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, lo inmensurable, ¿no? Lo infinito se hace finito en el cuerpo de Cristo. Menciona también el texto de que ofrece con ella un solo sacrificio, ¿no? Hablando de Jesucristo, ¿no? Entonces, recalca ese sentido de la Virgen Dolorosa también, ¿no? De cómo ella se une al sacrificio de Cristo, ¿no? El sacrificio es de Cristo, ¿no? Cristo es el Redentor. Pero María se une al sacrificio y también, digamos, eleva junto con él, ¿no? O junto con la iglesia o en representación de la iglesia, la altura del sacrificio de Cristo. O sea, él quiso que ella estuviese ahí haciendo el sacrificio con él. Ella le amamantó, alimentó, cuidó y educó y sacrificó por nosotros, ¿no? Si bien el Padre, ¿no? Dios Padre es quien envía a Cristo en esta misión de ser redentor, y Cristo voluntariamente accede, ¿no? Interesado por amor a la humanidad para salvarnos, también es María quien da su sí, ¿no? Si este sí y es ella quien lo entrega al sacrificio también de una forma, al no luchar por salvar a quien tanto amaba, ¿no? Sino más bien confiar en lo que Cristo hacía. Pasamos a un siguiente tema. Dios elige hacerse dependiente de María, ¿no? Aquí no estamos hablando de una dependencia absoluta, porque naturalmente Dios, que es Dios, en su naturaleza de ser Dios, nunca es dependiente de nada ni de nadie, ¿no? Por eso recalcamos el sentido de que elige hacerse dependiente, ¿no? Menciona el autor, ¿no? Oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios, ¿no? Y relacionado a este punto viene el siguiente. Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su sumisión a María durante 30 años, ¿no? Es decir, su vida oculta, que la que hubiera dado convirtiendo al mundo entero por los milagros más portentosos, ¿no? De hecho, esta afirmación del autor es bastante fuerte, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Lo que está queriendo decir y resalta sobre todo este sentido de cómo Jesucristo obedece humildemente a una mujer, ¿no? A María, ¿no? A un ser humano, ¿no? O sea, se abaja, ¿no? Se hace dependiente de María y José, digamos, pero de manera particular de María, ¿no? De María y sobre todo en su vientre, ¿no? Y después en en su ser hijo, ¿no? En el ser hijo de esta madre, ¿no? Em, y esto, ¿no? Recalcar ese sentido de cómo da mayor gloria a Dios en estos 30 años de vida oculta, que si es que hubiese convertido el mundo entero, ¿no? Como, como, cómo es misteriosa esta voluntad del Padre para el Hijo en esta forma de vida, ¿no? O sea, volviendo a este punto que mencionamos en la clase anterior, ¿no? Como esta forma en la que se revela Jesucristo, en la que Dios, digamos, se revela en general, es la forma más perfecta en la cual se puede revelar. Cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradecerle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo nuestro único modelo, ¿no? Entonces, así como Jesucristo dio mayor gloria a Dios Padre al someterse a María, nosotros damos también mayor gloria al Padre en seguimiento de Jesucristo al someternos a la misma Madre a la que Él se ha sometido, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Si quieren, vuelvan a poner o lo volvemos a decir, ¿no? Es este sentido de que eh, nosotros damos mayor gloria a Dios en la medida en la que nos sometemos a María, como Jesucristo se sometió a ella, ¿no? María como inauguradora de los milagros de Cristo, ¿no? Bueno, leemos y comentamos. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Mediante la palabra de María, santificar a San Juan Bautista en el seno de Santa Isabel, ¿no? Este por naturaleza es un milagro que no obra María, ¿no? Sino que obra Jesús en el seno de María, ¿no? Es Cristo quien santifica, ¿no? De hecho, bueno, se puede desarrollar mucho sobre este tema,
Más adelante en el libro, si no me equivoco, se menciona, y si no igual seguramente lo iremos desarrollando, pero está muy relacionado con el tema de que María es el arca de la alianza, ¿no? Eh, y como cuando esta mujer, que es también el arca de esta nueva arca de la alianza, ¿no? Esta plenitud del arca de la alianza, porque el arca de la alianza lleva la presencia de Dios, ¿no? Lleva la presencia de Yahvé, ¿no? Y María lleva ahora la presencia de Dios en la persona de Yeshua, ¿no? De Jesucristo. Entonces, si no, este Jesús, ¿no? Santifica a San Juan Bautista, ¿no? Le transmite una gracia particular a San Juan Bautista por medio de la visitación de María a Santa Isabel, ¿no? Y el otro punto, ¿no? El otro milagro, que ya es en el orden natural, ¿no? El otro es el orden de la gracia, es el de convertir el agua en vino en las bodas de Caná, ¿no? Ese es, bueno, un escenario más conocido por todos y que posteriormente profundizaremos un poco más, ¿no? Comenzó y continuó sus milagros por medio de María. Por medio de ella los seguirá realizando hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? O sea, así como Cristo, ¿no? Quiso iniciar su vida de milagros en el orden de la gracia y en el orden de lo natural, ¿no? Por medio de María, de la misma forma, Dios quiere continuar sus milagros en el orden de la gracia y en el orden natural, por medio de ella, hasta el fin de los siglos, ¿no? Entonces esto conlleva a un siguiente punto, ¿no? Em, que María es colaboradora de Dios, ¿no? Y ahorita lo vamos a desarrollar un poco más sobre cómo también es un canal de la gracia, ¿no? María como colaboradora de Dios, ¿no? Cuanto más se encuentra en un alma a María, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a esta en Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿no? El Espíritu Santo, digamos que de alguna forma, dado que se hace fecundo en María, ¿no? Para engendrar al Hijo de Dios, a Jesucristo, lo entendemos también como el esposo, ¿no? En todo caso, entendemos a María como esposa del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en esa medida, entendemos también que en la medida en la que un alma, ¿no? Una persona, en tiene una mayor unión, una mayor devoción profunda y real, que también más adelante desarrollamos qué cosa es una devoción a María verdadera. En la medida en la que uno tiene una devoción más real por María, el Espíritu Santo puede moverse con mayor poder y dinamismo dentro de la vida de gracia de esa persona, ¿no? Para producir, o sea que la consecuencia de este movimiento, ¿no? La consecuencia de estar unido a María es que el Espíritu Santo se mueve con mayor fuerza en mí. Y en consecuencia, ¿no? Yo me asemejo más a Jesucristo, ¿no? O sea, Jesucristo se aborda más mi alma, ¿no? Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y yo me hago más partícipe de Jesucristo en el cuerpo de la iglesia, ¿no? En el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de la iglesia. Entonces, naturalmente, María que colabora con esto, colabora con Dios, ¿no? Con el plan de Dios para salvar todas las almas de este mundo, al final. Sigue desarrollando el autor el tema, entra, de hecho es una especie de introducción porque ese tema también lo veremos a mayor profundidad más adelante, pero sobre María, tesorera y canal de las gracias de Dios. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María, ¿no? Esta frase es bien icónica del autor, de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Y es corta pero muy profunda, ¿no? O sea, el hecho de lo que, una vez más, ¿no? Lo que afirma, y casi todo lo que afirma en realidad durante el tratado son cosas fuertes, ¿no? Él afirma, ¿no? Que María es el depósito de todas las gracias, ¿no? De las gracias de Dios, ¿no? Porque las gracias no pertenecen a María y naturalmente no pertenecen a nadie porque es la comunicación de la vida de Dios, ¿no? No solo pertenecen a Dios mismo. Pero en ella depositó todas las gracias, ¿no? Entonces es una realidad muy fuerte en el fondo y sigue desarrollando este punto. El Dios omnipotente posee un tesoro o un almacén, ¿no? Aquel lugar en donde deposita todas esas gracias es un almacén, ¿no? Un lugar, digamos, ¿no? Por eso es que es tesorero. Riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y preciso que tiene, incluido su propio hijo, ¿no? Entonces,
si es que ha permitido que Jesús, que es Dios, esté dentro de María, ¿no? Dentro de su cuerpo, entonces cuánto más no lo acompañarán, no acompañarán a Jesús todas las gracias que Dios tiene, ¿no? Que naturalmente también Jesús mismo las lleva. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Dios Hijo comunicó a su madre cuánto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso, su acueducto por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Entonces, volvemos a profundizar en ese sentido, ¿no? O sea, es a través de María que llegan las gracias de Dios a las personas, ¿no? O sea, porque Dios ha querido, no porque tiene que ser así, sino porque Dios ha querido que ella sea el intermedio, no la intercesora. La intercesora frente a Cristo, ¿no? Porque Cristo es el intercesor frente al Padre, ¿no? Como decíamos antes, igual la liturgia en general de la Iglesia está orientada a Dios uno y trino, pero sobre todo a Dios Padre que engendra al Hijo. Y que envía en misión al Hijo en la misión redentora y al Espíritu Santo en Pentecostés en la misión santificadora. No sé si este es el último punto, si es el último punto. María como dispensadora de las gracias de Dios, ¿no? Para ya ir cerrando este tema. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee, ¿no? Sigue desarrollando el mismo tema, ¿no? Que es que María es canal, ¿no? Ella distribuye a quien quiere, cuánto quiere y cómo quiere, y cuando quiere, todos sus dones y gracias. Vamos ahorita a regresar a este punto. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales, porque tal es la voluntad de Dios, que quiere que todo lo tengamos por María, ¿no? Entonces, este punto final ya lo tocamos hace un rato, diciendo de que, claro, ¿no? Todo nos llega por medio de María, ¿no? No porque tiene que ser así, sino porque Dios ha querido que así sea, ¿no? Entonces, regresando a estas tres líneas, ¿no? De que ella distribuye a quien quiere, cuando quiere, como quiere y cuando quiere, ¿no? Es porque porque Dios ha instituido a María como tesorera de las gracias que provienen de Dios, ¿no? Entonces, ¿no? No es tanto así como que, o sea, hay que entender bien esta frase, ¿no? No es como que María hace lo que quiera con las cosas de Dios, ¿no? Sino más bien que como el corazón inmaculado de María, ¿no? Siente, ¿no? Y está alineado perfectamente a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ella desea para la iglesia de Dios lo que ella en su entender de madre, y de manera sobrenatural también, porque es María, la madre de Dios, ¿no? La llena de gracia, ¿no? Entonces, ella en su entender de madre sabe qué es lo que la iglesia necesita y también sabe qué es lo que el Hijo, ¿no? Jesucristo nuestro Señor, y bueno, en general Dios, digamos, quiere entregar a la iglesia, ¿no? Y está dispuesto a darle en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces ahí es que ella puede actuar como una verdadera tesorera, ¿no? Porque ella que sabe qué es lo que Dios quiere entregarnos, puede distribuir aquello que Dios nos entregaría cuando nosotros pedimos la intercesión de María, ¿no? Esta lógica es importante, ¿no? Porque no es que María hace lo que quiere en sí, sino que María hace lo que Dios quiere siempre. Y como María siempre hace lo que Dios quiere, entonces nosotros al pedir la intercesión de María, ella nos dará lo que necesitemos en los tiempos correctos, en la medida en la que Dios lo quiera, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que vamos a conversar el día de hoy. Recordarles igual que en el PDF está los numerales que hemos visto hoy, que son un poco más extensos que en días previos, ¿no? Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer también llegar directamente. Eso es todo por hoy. No voy a hacer el video mucho más largo porque estoy considerablemente seguro de que ha sido un poco más largo de lo normal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.